Muy bien, un fuerte saludo de paz y bien a todas las personas que nos están escuchando. Hoy estamos en un encuentro maravilloso de hombres. Tenemos siempre todos los sábados a las 6:30 de la mañana hora Colombia. Se llama Hombres con propósito, hombres con integridad, hombres de influencia. Es un grupo de hombres maravilloso donde queremos siempre crecer en el amor de nuestro Padre Dios, fortalecernos para poder tener ese encargo de una u otra forma bien cimentado en nuestro corazón, que es el encargo de llevar la palabra, de ser de testimonio, que nos cuesta, pero aquí estamos con ese deseo de crecer. Entonces, invitar a todas las personas que en su momento vean estos videos para que esos hombres quieran acompañarnos vía Zoom. Ya en nuestras redes sociales se encuentran la forma de vincularse a nuestra comunidad y puedan acompañarnos todos los sábados a las 6:30 de la mañana. Hoy con un tema maravilloso, un tema que nos va a ayudar a tener ese milagro que tanto anhelamos en nuestra vida. El Evangelio de hoy es súper precioso. Hoy el Evangelio habla del centurión, el Evangelio de hoy nos habla de la sanidad de la suegra de Pedro, pero el día de hoy es de un día de milagros. Y si como en nuestra comunidad se predicó la palabra del Evangelio y se habló del milagro, hoy el milagro también está para ti, mi hermano, que me escuchas, porque tal vez estás pasando por situaciones un poco complejas, no solamente a nivel de salud, sino tal vez a nivel emocional, o en tu casa hay dificultades, hay contiendas, hay luchas, pero hoy es un día de milagro, porque hoy realmente el Señor te va a dar esa autoridad, si tú la quieres asumir, esa autoridad que solamente viene de Dios. La verdadera autoridad, no el autoritarismo, sino la autoridad que viene de Dios. Entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo. A veces yo pienso unas cosas, pero sé que lo que tú piensas es diferente. Hoy mi corazón anhela tu palabra viva. Mi corazón anhela recibir de ti. Te suplico que la palabra que nos vayas a dar hoy llegue a lo profundo de nuestro corazón y mueva nuestras estructuras, porque a veces, lo digo por mi vida, Padre, la terquedad, la prepotencia, la altivez, el orgullo que había en mí, que a una u otra forma trata de prevalecer y mantenerse, yo quiero que hoy muera ese orgullo, muera esa soberbia que me estuvo dominando por tanto tiempo, porque quiero ser un verdadero hijo tuyo. Quiero conocer de ti, quiero aprender de ti, y que esta palabra que se va a proclamar hoy sea una palabra viva y eficaz, como bien lo dice tu palabra, que llegue hasta lo profundo del corazón, como lo plantea Pablo, que es esa espada de doble filo. Ayúdame, Señor, a morir cada vez más a mis criterios. Ayúdame a morir a mis pensamientos y que yo pueda nacer en ti, Papito Dios del cielo. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad que tienes para con nosotros. Bendito y alabado seas tú, Papito Dios. Gracias, Padre Santo. Bendito seas tú por siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, hoy tenemos dos palabras muy hermosas. Hoy vamos a leer el Evangelio de hoy que me llamó tanto la atención, aunque la palabra que tenía, que yo cuando me desperté dije, esta es la palabra que quiero en mi corazón proclamar. Entonces, generalmente cada vez que predico la palabra tengo a mi Jesús expuesto, porque es hermoso uno tener la imagen de EWTN en vivo. Yo se la recomiendo, que cuando vayan a hacer oración, si no puedes estar ante la presencia de Dios vivo, ve a tu celular, ve a tu computadora, busca EWTN en vivo y vas a encontrar esa preciosa proyección que hacen directamente desde Polonia, donde mi Jesús está expuesto, y ahí se ve claramente mi Madre María con sus manos estiraditas para que nosotros vayamos a ella y ella nos lleva a la presencia de nuestro Señor, y es súper hermoso. Entonces yo generalmente cada vez que
y compartimos la palabra, la tengo expuesto para que sea Él el que me ilumine, el que sea Él el que hable. Yo solamente quiero ser una voz, como dijo Juan Bautista, para que tu palabra, que eres tu palabra viva, sea el que fluya. Y tenía una palabra para esta mañana, pero bien particular, que mientras iba orando, el Señor me siento en mi corazón que me coloca una palabra precisa, porque que se haga más su palabra y no la mía, que Él hable y que yo retroceda. Quiero hablar de ese hombre tan maravilloso, centurión, que él se acerca donde mi Jesús y le pide que por favor sane a su suegro, sane a su criado, que estaba muy enfermo y con muchas dolencias. De todas formas, yo te invito a que escuches Radioteatro María Valtorta y profundices en este tema. Si tú quieres, yo te mando, si tú estás interesado en crecer espiritualmente, te recomiendo que tengas los libros de María Valtorta. O sea, yo con todo gusto te los envío en Word. Tú me mandas un correo electrónico y me dices, Rafa, porque por WhatsApp no te lo puedo mandar, ni por Telegram, porque es muy pesadito, pero vale la pena que lo tengas, vale la pena, y trata de sacarle, imprimirlo. Es largo, eso sí, es largo, porque son 5 volúmenes más los cuadernos. Qué hermosura, mi hermano, qué hermosura. Si quieres crecer espiritualmente, o si no, en Radioteatro, allí en YouTube, escucha Radioteatro María Valtorta y ponte la tarea de escucharlo al menos uno por día. Escúchalo, inclusive con tu familia, con tus hijos. Es muy ameno y sobre todo con mucha enseñanza, pero escúchalo con un cuadernito. Ir anotando las enseñanzas que mi Señor te está diciendo a través de María Valtorta, porque vale la pena. A mí me lo regalaron los franciscanos menores renovados, me dieron, porque yo antes leía bobadas. Yo antes me ponía a leer lo de los extraterrestres y me ponía a mirar si las energías existían. Yo creía inclusive en la reencarnación. No, yo estaba más perdido en el mundo porque soy muy curioso. Entonces, por estar buscando y buscando, me ponía a averiguar cosas que no eran. Los franciscanos menores los conocí, a los franciscanos menores renovados, que el Padre Pío les pidió que renovaran el franciscanismo, y 3 discípulos de él, o 3 compañeros de convivencia de él, aceptaron su invitación y renovaron, hicieron una propuesta al Vaticano y les aceptaron que ellos siguieran la regla tal cual de San Francisco de Asís. Entonces ellos, que están aquí en Colombia, y es una comunidad muy pequeñita, ellos andan con tonsura y andan en una humildad impresionante, con un solo hábito, súper preciosos. Y entonces me dijeron, aprende, lea María Valtorta, porque con eso nos formamos nosotros. Y me llamó tanto la atención porque no sabía quién era ella. Y además yo soy un poco receloso con respecto a los videntes, pero fue muy particular porque me llamó mucho la atención de lo que estudiaban y me prestaron los libritos de ellos, uno que otro volumen, muy ajados, muy viejitos, ya muy ajados, las páginas ya muy deterioradas de tanto, porque dice, con esto nosotros formamos a los que van a empezar. Imagínate. Entonces tuve el privilegio de conocer a María Valtorta y me puse a averiguar y estudiar y encontré los libros en diferentes idiomas y los tengo y los pasé a Word para poder hacer estudio incluso. Por ejemplo, cuando yo quiero averiguar sobre el alma, que me llamó tanto la atención, entonces busco alma y fácilmente me aparecen en todos los pasajes donde aparece el alma. Y ahora algo tan lindo que se llama la gracia, que con todo gusto también les envío si quieren ese texto de la gracia. Qué hermosura. Y mi Jesús explicando el Santo Rosario. ¿Cómo lo explica? Hermoso. Dice, bienaventurados los labios y los pueblos que digan, que proclamen, Dios te salve María. Y lo explica. Hermosísimo. Todo ese material, con todo gusto te lo envío. Me escribes a mi correo electrónico y con todo cariño. Entonces, este pasaje vale la pena que lo busques en Radioteatro María Valtorta y en YouTube, unos amigos de Argentina, inclusive aquí mis hermanitos, hay algunos que tienen la voz, están compartiendo sus voces de Pedro, no sé, de la mía a mí me toca, creo que es del viejito, el más viejito de todos. Entonces yo hago una voz allí, me invitaron para que yo hiciera una voz, entonces hay hermanitos de la comunidad que están compartiendo sus voces de alguno de los discípulos. Creo que Alfeo me parece que es uno de mis hermanos, y el mío se me olvidó cuál es el mío, creo que es
Bueno, se me olvidó, pero ahí yo tengo una vocecita del más viejito de todos. Natanael, me parece. Bueno, entonces vamos a compartir la palabra, pero que se haga viva. Recíbela en tu corazón, mi hermano, porque tal vez hoy estás necesitando esa palabra, porque has perdido tu autoridad en tu casa, porque tal vez la autoridad la tiene tu esposo o tu esposa, tu esposa, que estoy hablando para hombres, ¿no es cierto? Tu esposa tal vez tiene la autoridad la tienen tus hijos, ya no tienes autoridad en tu casa porque la has perdido, porque a veces tienes que imponerte, ¿sí? Y esa autoridad es bien particular, que da el Señor algo muy hermoso. Vamos a leer entonces a Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Al entrar Jesús, pongamos cuidado que esta palabra se haga vida en tu corazón. Si tú escuchas la palabra con atención, la palabra mueve estructuras. Al entrar Jesús a Cafarnaún, un capitán romano, un centurión, dice en otra versión, se acercó para hacerle un ruego y le dijo: Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres a mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando les digo a uno de ellos, vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús le contestó y quedó admirado al oír esto, y le dijo a las personas que escuchaban: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como a este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de Dios. Pero los que debían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje, ¿cómo me llama la atención? Primero porque es un hombre pagano. Es un hombre que, como decíamos hoy en la meditación del Evangelio, es un hombre que no hizo catequesis, no hizo santos rosarios, no fue confirmado, no comulgaba, no se confesaba. Era un hombre formado en el paganismo. Pero la misericordia de Dios es tan infinita que lo sana a su criado, y de igual manera fortalece su fe. Un hombre de mucha fe. Pero el tema que quiero que hoy hablemos, que siento en mi corazón que debe ser de esa forma, es lo que es la autoridad, tener autoridad en la casa, porque de una u otra forma la hemos perdido. Por muchos años, con mi testimonio, que yo se los he compartido algunas apartes del testimonio, yo perdí la autoridad. Entonces caía en algo que cuando uno pierde la autoridad, cae en lo contrario, que es el autoritarismo. Hay una autoridad humana y hay una autoridad espiritual. La autoridad humana es la que quiere imponer su criterio, que fácilmente se puede hablar de autoritarismo. El autoritarismo es el que grita, el autoritarismo es el que impone su orgullo, el autoritarismo es el que tiene que hacerse la voluntad de él, y que por cualquier motivo, si alguien contradice su orden o contradice su concepto, se pone bien iracundo. El concepto, pues aquí más desde nuestro país, ¿no? Porque corajudo, no sé si sería, allí en México se diría de esa manera, pero empieza uno a imponer su criterio. O golpea, maltrata con la palabra, humilla, empieza a enrostrar lo que da, el dinero. Entonces empezamos si se da cuenta que yo la mantengo a usted, y usted qué está haciendo con mi dinero, y tratamos de imponer nuestro criterio, porque eso es autoritarismo. Usted hace lo que yo le diga, inclusive pues denigramos a la mujer en la cama, porque queremos imponer siempre lo nuestro.
porque no tenemos autoridad, porque la hemos perdido. ¿Y cómo la hemos perdido esa autoridad? Por todas las heridas emocionales que traemos, porque tenemos una debilidad en nuestro interior. En psicología se llamaría una debilidad yoica. Entonces somos demasiado vulnerables. Y como somos demasiado vulnerables en nuestra personalidad, entonces imponemos desde el grito, imponemos desde el orgullo, queriendo prevalecer por encima de los demás, de nuestros hijos, de nuestra esposa, ¿sí? Queriendo imponer nuestro criterio. O asumimos una doble moral. Hacemos cosas impropias y cuando nos confronta de una u otra forma, porque se dan cuenta, nos descubren, recurrimos al grito, a hablar fuerte, a decir usted es una mentirosa, a tratar de que la persona se calle porque nos descubrieron. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra autoridad. Este hombre bien dice lo que es la autoridad. Dice, yo soy un centurión. Si mi superior me pide y me da una orden, yo tengo que obedecerlo. Si yo le digo a un criado que está bajo mi orden, vaya, él va. Y si le digo, venga, él viene. Porque sabe a lo que tiene que atenerse. Los romanos eran fuertes, inclusive le quitaban la vida cuando eran demasiado estrictos. Si tú te pones a mirar o a estudiar un poco sobre toda la cultura romana, lo que sucedía cuando un soldado hacía algo impropio, eso era pena de muerte, automática. Y este soldado sabía lo que era la autoridad humana. Pero el Señor es bien particular, cómo nos muestra en este pasaje que este hombre ya, como conoce su autoridad, perfectamente va y reconoce la autoridad que tiene Dios, que tiene nuestro Señor, y no le importa absolutamente nada, y le dice, tú tienes autoridad, porque tú solamente con una palabra que tú digas, las cosas cambian. Porque solamente que tú digas, no necesariamente tienes que ir donde yo estoy, donde yo vivo, sino que solamente con una palabra es suficiente. Qué precioso este hombre, qué sabiduría para decir tú tienes autoridad. Esa autoridad la has perdido, esa autoridad que tú estás buscando siempre en tu casa la has perdido, porque traes una herida profunda en tu corazón, porque fuiste maltratado, porque no tuviste el amor de papá o de mamá, porque viste mucha violencia al interior de tu casa, las situaciones que tu papá hacía con tu mamá, incluso viste situaciones complicadísimas a nivel sexual, viste cómo tu papá se iba de la casa, cómo te maltrataba, o sea, viste muchas cosas. Esas heridas que traes de tu pasado a uno lo debilitan y uno entonces quiere imponerse, o uno se vuelve muy sumiso o uno se vuelve muy autoritario. Entonces le da la autoridad a su esposa. Sí, por ejemplo, yo conozco casos muy cercanos en mi familia donde necesariamente el hombre es demasiado sumiso y la mujer es la que impone su criterio, porque tenemos muchas heridas en nuestro corazón y a veces no reconocemos que traemos esas heridas, entonces simplemente caemos en un mecanismo de defensa que llama intelectualización, psicología. ¿Qué sucede? Que fácilmente justificamos desde la razón lo que nos está pasando. Y al justificar, entonces, no, eso yo ya lo sané, yo ya lo liberé, yo ya lo solté, eso ya es cosa del pasado, yo soy adulto. Sí, pero ¿por qué entonces tus hijos no te hacen caso, mi hermano? Si ya lo sanaste. Porque si uno sana, uno ya cambia la actitud, uno ya es diferente. Yo les compartía, no sé si esa historia de una señora que fue abusada sexualmente por su hermano mayor, y ella tenía problemas con su hija muy fuertes. Y no tenía su hija ningún respeto para con su mamá y eran unas contiendas tremendas. Entonces ella me pide que por favor trabaje con su hija, que por su hija no quiere asumir absolutamente nada. Yo le dije, déjame trabajar contigo. Entonces me dijo, pero es que el problema es mi hija, no soy yo. Le dije, déjame trabajar contigo. Entonces me empieza a contar su vida, pues abandono de sus papás porque una mujer que estuvo en el campo y sus papás, porque no tenían el dinero, porque tenían varios hijos más, se la dieron a una familia para que la criara. Entonces le tocó a ella ser educada por otra familia, como en ocasiones nos ha tocado ser educados por nuestros tíos o de pronto por nuestros abuelos. Sí, ellos fueron nuestros papás porque en mi vida no estuvo esa persona.
Ella entonces nace, ella va creciendo pues con un resentimiento en su corazón, es niña, entonces uno cree, no, pues que uno va, más tarde eso se le olvida. Hay una herida que se va creando en el corazón, un resentimiento. Entonces, esta mujer, su hermano mayor la abusa sexualmente, pues tremendo, ¿no? El dolor que tenía. Primero separación de papás, abandono de papás y el abuso sexual de su hermano. Y posteriormente, cuando tiene 16 años, ella se va de la casa y se consigue un hombre 20 años, 30 años mayor que ella. Se aprovecha de la inocencia de esa niña. Se aprovecha porque necesariamente una mujer, cuando ha sido abusada sexualmente, tiende a ser o demasiado reprimida en la sexualidad o demasiado fogosa en la sexualidad, porque trae heridas. Y a veces los hombres no nos damos cuenta de eso, que en su momento después hablamos de ello. Y fue muy curioso, pero ya con este hombre, y un maltrato tremendo, tremendo. Un maltrato, la humilló tanto esta mujer, y allí ella queda en embarazo de su hija mayor. Ella se separa de este hombre, luego se casa con otro hombre, y las heridas de ella hace que ella sea muy dominante, y su esposo demasiado sumiso. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta las heridas cómo afectan? Y entonces ella viene a tratar de dominar la intervención que yo como psicólogo le podría yo hacer. Ella quiere imponer su criterio. Es que yo quiero que usted me atienda a mi hija porque la hija es la del problema. No soy yo. Yo muy bien, yo tengo todo bajo control, a pesar de que tengo problemas en mi casa, pero yo tengo todo bajo control. La dominancia por las heridas. Entonces le dije, déjame trabajar contigo. Empezamos un proceso de perdón súper espectacular, donde ella reconoce su identidad como esa hija amada de Papá Dios, igual lo eres tú, solamente que tú no, tal vez no lo vivencias, lo ves como simplemente un comentario más, pero esa identidad es la que te da fortaleza. Y entonces ella se reconoce como esa hija de Dios, empieza a perdonar cada momento de su vida. Y cuando yo le invito a la hija que venga a hablar conmigo, le dije, por favor, ven a hablar con nosotros. Yo no le dije nada, no intervine con ella para nada, se sienta, y cuando yo empiezo a hablar con ella, me llama la atención porque la mamá estaba a un lado y la hija en otro lado, dos sillitas ahí sentadas al frente. Y la niña, bueno, niña no, ya de 19 años más o menos, y ella empieza a llorar y me dice, yo le pregunto por qué lloras, dice porque mi mamá es diferente, mi mamá es diferente. ¿Y qué sientes hacia tu mamá? Mucho amor, mucho amor. Y qué curioso, porque ella sentía odio y rechazo hacia su mamá. Se cambiaron los papeles. ¿Por qué? Porque ella sanó. ¿Sí te das cuenta? Cuando tú estás cargado de tanto dolor, mi hermano, de tanto sufrimiento, que crees haber sanado, pero todavía no has sanado porque todavía sigues teniendo comportamientos incluso lujuriosos y sigues cargando con cosas en tu vida. Eso es una caparazón, ¿sí? Que esa caparazón, acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca, no solamente la boca, transpiras lo que está en tu corazón. Y eso hace que en tu interior no haya esa autoridad y se percibe fácilmente por los hijos. Y los hijos, sin que ellos racionalicen las cosas, espiritualmente empiezan a rechazar la actitud que tú tienes. Recuerda esta frase que es lo más de linda. Si tienes la posibilidad de escribirla, escríbela. La actitud es el aroma de tu corazón. Si tu actitud apesta, tu corazón está mal. Te la repito. La actitud es el aroma de tu corazón. Si tu actitud apesta, tu corazón está mal. O sea, que tú estás cargando con cosas de tu pasado que todavía no has sanado. Y eso hace que tú tengas que recurrir al grito, a tu imposición, tratar de imponer desde tu autoritarismo, y no tienes autoridad, porque no has reconocido la autoridad que solamente viene de Dios. Recuerda lo que dice mi Jesús. Juan capítulo 16, 17, te lo recomiendo que lo leas desde el 15. El 15 es espectacular porque habla de la relación que tenemos que tener con Él, de la vid verdadera. Cuando estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, dice, conmigo puedes hacer todo, sin mí nada podéis hacer. Y yo soy el único que trae la paz. La paz verdadera viene de nuestro Señor Jesucristo. No vienen ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni de los consejeros, ni de los coaches. Solamente viene desde el Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos unos mensajeros.
Pero esa verdadera paz y esa verdadera autoridad solamente la da el Señor Jesucristo, siempre y cuando tú lo aceptes. Mira cómo dice el centurión, va y reconoce el poder de nuestro Señor Jesucristo, lo reconoce porque Él es de autoridad. Por tanto, si tú quieres romper con ese autoritarismo que traes, empieza a decirle al Señor que tú quieres sanar esas heridas de tu pasado, que tú necesitas sanar, porque es que de verdad hay tanta arrogancia en nuestras vidas, tanta arrogancia en nuestro corazón, que a veces creemos que no necesitamos ayuda, que nosotros con nuestros propios criterios tenemos. Inclusive el hecho, tal vez tú conozcas de la palabra de Dios, y dice, y el que me viene a invitar, el que me viene a conocer, el que me viene a decir. Te recomiendo que veas o escuches un testimonio de un hermano mío, un amigazo tremendo, que él es actualmente, él es un diácono allí en New Jersey, y él se llama René, y le pedí el favor que si me permitía grabarlo, su testimonio, y grabamos un programa muy lindo, se llama Diálogo de Hombres Solo para Mujeres, así lo encuentras. Y él cuenta su testimonio de cómo él era arrogante y prepotente con su esposa, porque su esposa había vivenciado cosas muy duras en su vida, y él, incluso cuando la esposa le dice que si por favor hace el seminario, porque ella hizo 2 o 3 veces uno de nuestros seminarios que se llama Matrimonios con Identidad y Dignidad, que te invito a que lo hagas a conciencia y muy meditado. Y ella lo hizo y le decía a él que lo hiciera. Entonces él me decía, ¿quién es ese psicólogo que viene a mí a enseñarme si yo soy teólogo y filósofo? Me decía, ¿y ese psicólogo qué se cree? Entonces fue muy curioso, pero él me rechazaba porque él era un diácono. Y en última se dejó convencer de su esposa, hizo el seminario. ¡Uy, qué transformación de vida, mi hermano! Tan impresionante. Y descubrió algo muy particular. El Señor le revela que por el hecho mismo de no haber sido aceptado, porque su mamá quedó en embarazo sin darse cuenta, y él fue rechazado. Y ese rechazo que él tuvo en el mismo momento de la concepción hizo que él tuviera un resentimiento muy marcado hacia la figura de la mujer, porque su mamá lo rechazó. Y por eso él tenía muchos problemas con su esposa. Él se da cuenta de eso, empieza un proceso de perdón. Ahora somos unos amigos muy... Tengo un hermano, más que un amigo, tengo un hermano allí en New Jersey. Y él me invitó incluso para que estuviéramos haciendo una jornada en varias iglesias allí en New Jersey. Fue espectacular y él se da cuenta que realmente las heridas de su corazón hacían que él rechazara a su esposa. Y su esposa con muchas situaciones complejas de su pasado también. Y él logra verlo de esa manera. Y empieza a tener una autoridad diferente. Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús no necesitamos ni hablar siquiera. Porque con solamente nuestra presencia ya marca la diferencia. No necesitas gritar, mi hermano. Porque si tú estás en Cristo Jesús, como dice Pablo, nueva criatura eres. Y al ser nueva criatura, ya tu autoridad cambia. Ya vas a empezar a hablar de manera diferente, como lo dice Santiago, capítulo 3, el poder de la lengua. Dice que, hermanos míos, dice, mira lo precioso. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error, en lo que dice es un hombre perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno a la boca a los caballos para que no nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos, aunque son grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a todas las personas. Esta está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, aves, serpientes y animales del mar y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Si tú eres capaz de dominar tu lengua,
para dominarla hay que sanar tu corazón. Saca la inmundicia que hay en tu corazón, sácala. Dile al Señor que te sane. Y de esa manera vas a tener poder controlar tu lengua. Si tú controlas tu lengua, vas a tener control también de tu casa. ¿Por qué? Porque ya vas a tener la sabiduría de Dios. Vas a saber hablar con autoridad, no con autoritarismo. Vas a aprender a callar, porque no todas las veces tienes que imponerte. Tranquilo, mi hermano, no pierdes el año. Es que a veces uno como hombre uno siente que perdió. Entonces uno, porque cree que perdió, porque el otro tal vez se impuso, entonces yo perdí, entonces quiero prevalecer, mostrar mi autoridad ante los demás. No pierdes, tranquilo, no pierdes. Mi Señor Jesús aprendió a callar, se dejó golpear, se cayó, y Él con eso tuvo más autoridad. El mal quiso como dominarlo, lo llevó a la cruz, pero allí en la cruz fue donde demostró su verdadero poder. Él lo demostró. No te preocupes por lo que te digan, cállate, aprende a hacer silencio, mi hermano. Aprende a ser, como dijo mi Jesús, manso y humilde de corazón. No menso, sino manso, con mucha sabiduría. Y esa sabiduría solamente viene del Señor Jesús. Por tanto, te invito a que te permitas que el Señor hable a tu corazón, que Él realmente te lleve a sanar esas heridas de tu pasado, porque todavía cargas heridas y todavía sigues queriendo imponerte ante tus hijos, ante tu esposa, si todavía sigues comportándote tal vez demasiado sumiso porque cargas con mucho sentimiento de culpa, porque tal vez hiciste cosas muy duras o impropias en tu vida. Y esos sentimientos de culpa no son de Dios, es del enemigo, del demonio que quiere callarte, quiere que tú no surjas como ese verdadero varón del Señor, como ese verdadero discípulo de Dios. Todos los discípulos tenían heridas, todos tenían heridas. Hasta Juan, que era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, tenía heridas. Por algo se llamaba Boanerges, hijos del trueno, con su hermano, creo que Santiago, me parece que, el hermano de Juan. Entonces, ellos se eran llamados los hijos del trueno. Entonces, ¿por qué? Porque realmente ellos fueron educados tal vez de una manera muy altiva, muy prepotente, tal vez su papá los había educado de esa manera. Todos tenían dificultades. ¿Qué decir de Mateo, por ejemplo? Sí, todos con sus dificultades, cobrador de impuestos, todos. Entonces, pero el Señor hace nuevas todas las cosas. Pero por eso tenemos que volver a los caminos de Dios. Yo te felicito por acompañarnos, te felicito por estar haciendo este esfuerzo de estar con nosotros los sábados a las 6:30, por escuchar estos mensajes, porque sé que tienes cosas que hacer, sé que tienes tu trabajo, y nosotros fácilmente nos envolvemos desde lo mental y vamos perdiendo cosas. No te dejes argumentar ni caigas con ese criterio prepotente que tú todo te lo sabes. Mi hermano, no sabemos nada. El Señor es el que nos hace nuevas criaturas. Y te invito a que te levantes como un verdadero guerrero del Señor. Aprende a leer la palabra. Léela tú solo. A mí me sorprende mucho un muchacho, termino con esto. Se llama Jordi. Incluso tengo el testimonio de YouTube, lo buscas como testimonio de Jordi. Un muchacho sicario, un muchacho aquí de Bogotá. Recuerda que yo trabajé en cárceles de menores, ¿no? Y este muchacho fue muy particular porque él era un líder muy impresionante. Él estaba por un homicidio, pero había cometido varios de igual manera. Incluso él se enfrentaba a tiros con la policía y hacía parte de un grupo paramilitar aquí en Colombia. Y en Bogotá pues habían dos grupos, existen todavía esos grupos, son muy fuertes, muy fuertes. En una parte baja aquí de Colombia, donde es un sitio muy particular aquí en Colombia, aquí en Bogotá, perdón. Entonces él hacía parte de una banda y él llegó a la institución donde nosotros trabajábamos, la cárcel de menores, y él tenía tanta autoridad con los muchachos, un cacique, como le dicen a los chicos allí o en las cárceles. Él con mucha silencio, él no hacía alaraques de nada, él no nada, sino simplemente él decía, vamos a hacer amotinamientos. Yo tuve que vivenciar muchos amotinamientos y muertes dentro de la institución, de los mismos muchachos. Y él se quedaba sentado. Mientras veía que todos los muchachos le corrían, quemaban, rompían, hacían, se evadían, y él se quedaba callado, quietico. Y él era el que vendía droga en la institución,
vendía algo muy particular porque la marihuana fluye allí en la institución. Fluía en ese tiempo, todavía yo creo que todavía fluye mucho. Eso la mandaban hasta por las bardas, ¿no? Lanzaban los paquetes de marihuana, cimoños de marihuana grandotes, los lanzaban. Y este muchacho vendía droga sintética y también vendía algo que es muy difícil, que es el bazuco, que es el crack, parecido, que es el ripio pues, de la cocaína. Entonces le echan hasta ladrillo a esa cosa. Entonces lo vendía, increíble, y lo mandaba de institución en institución porque al lado quedaban las chicas y había otra institución que eran de los jóvenes que no estaban condenados todavía y él repartía. Un cacique tremendo. Entonces fue muy curioso, muy curioso. Este muchacho hizo como 2 o 3 amotinamientos en la institución y él no se veía involucrado nunca. Le llamó la atención en una oportunidad porque era un muchacho muy inteligente. Le llamó la atención un pasaje bíblico, un solo pasaje bíblico. Y cuando él escuchó ese pasaje bíblico, su corazón empezó a ser transformado. O sea, el Señor tocó su corazón, si hoy tú te lo permites. El Señor le tocó su corazón con un solo pasaje bíblico. Y él se dejó interpelar. ¿Qué quiere decir? Se dejó afectar por esa palabra. Y él le pidió al sacerdote que él quería estar todos los sábados en la Eucaristía. Entonces, porque los sábados por la seguridad, tenía que llevarse un solo grupo de jóvenes, y entonces los demás no podían deambular por la institución por la seguridad. Y él le dijo al sacerdote, al superior allí, al director de la institución, le dijo que si podía él asistir todos los sábados a la Eucaristía. Y él empezó solo, sin estar haciendo alaraques, empezó por las noches a pedirle al educador que por favor le permitía hacer el Santo Rosario. Y él se sentaba solito a hacer su Santo Rosario en las noches, cuando ya todos los muchachos iban a dormir. Él tomaba su rosario y empezaba a hacerlo. Y empezó a leer la palabra. Empezó a estudiarla. Solo. Y no le pedía a nadie ayuda ni nada. Y fue curioso, otros muchachos se le fueron adicionando a él. Y en las noches esa sección, que era de 24 muchachos, empezaban a unirse en la noche a hacer el Santo Rosario, a leer la palabra. Entonces el padre me pide que por favor lo acompañe. Llegó una noche que a mí me impresionó tanto, donde él simplemente, yo le dije, pues vamos a la capilla, y en la capilla pues vamos a orar. Y llegaron en ese momento 120 muchachos de diferentes secciones. Increíble, una cosa increíble. Y todo porque él cambió su actitud. Un hombre de determinación, de influencia, sin tanto alaraque. Porque la autoridad que estaba en el mundo, Dios la transformó para que él pudiera mover el corazón de otros muchachos sin él decirle, sin él predicar, sin él imponerse. Y ahora pues después él ahora está estudiando psicología, yo creo que ya la debió haber terminado, y es un educador ahora. Educador tratando de ayudarle a los muchachos. Un educador con una autoridad impresionante para con los muchachos. Tuvo autoridad. Esa autoridad que Dios te ha dado, porque te la dio, porque tú eres un hombre, porque tú eres un San José, porque el hecho de ser hombre, nosotros ya tenemos, por el solo hecho de ser hombres, como este soldado romano, tú ya tienes una autoridad, ya la tienes. Ahora esa autoridad no la sigas llevando desde lo humano, llévala desde lo espiritual. Para llevarla desde la espiritualidad, reconoce al Señor Jesús como tu Señor. Dile al Señor, como este centurión, Señor, tú eres autoridad, tú puedes conmigo, transforma mi corazón. Yo quiero que tú me levantes y ayúdame a sanar esas heridas que tengo en mi interior. Ayúdame a sanar, porque esas heridas que todavía, esos sentimientos de culpa y de dolor, no me han dejado realmente ser un verdadero testimonio para mis hijos y para mi esposa. Aprende a callar, hermano, cuelga los guantes, cuélgalos. Tú no te imaginas el poder que hay cuando tú cuelgas los guantes. Retírate, cuando tú veas una discusión, retírate. Empieza a hacer el Santo Rosario de la Paz, que yo te he dicho que por favor lo hagas. Son 10 minuticos en tu casa, pero tú sé el líder. Si no asisten los demás porque todavía hay dolor en el corazón de tus hijos, tu testimonio es el que les va a ayudar a cambiar. Tu testimonio. Empieza a hacerlo en tu sala, no te metas ahí en tu cubil felino, ahí en tu habitación, sino sal a tu sala, ve a tu comedor, y a las 7 de la noche, 8 de la noche, ve y te sientas allí, invitas a tu esposa, invitas a tus hijos, y haz un rosario sin imposición, sin querer decir que tú eres el conocedor de la palabra, con humildad.
Invita realmente a tus familias. Si no asisten, hazlo tú, pero sé constante. Luego empieza a ver cosas diferentes. No te sigas nutriendo con esa música del mundo que te hace daño. No te sigas nutriendo con esas películas pornográficas o cosas que... No, es que eso no es pornografía, pero hay unas escenas eróticas, hermano, que te ponen muy mal. No sigas seduciendo a otras mujeres, sino dedícate realmente al amor de Dios y deja que mi mamita María te apoye. Que te ayude a sanar, y haz el seminario que te invitamos de identidad, pero eso no es para cualquiera, es para valientes. Solamente de los 200 o 300 que han terminado, han matriculado más de 15,000 personas, mi hermano, y solamente 230 han terminado, y los 230, yo creo que unos 10 hombres o 20 hombres, no más. Sé tú la diferencia, marca tú la diferencia. No te argumentes con el tiempo. No, es que trabajo, es que fue. No te argumentes. Sé de decisión. Bendito sea el Señor. Espero que esta palabra haya sido significativa para ti y asume lo que te corresponde. Y como este muchacho Jordi, realmente, si te afectó esta palabra a tu interior, dile al Señor que hoy quieres realmente cambiar tu vida, que hoy quieres ser diferente. Quiero que oremos de corazón. Les quiero compartir este mensaje bonito para que oremos y le digamos al Señor que sí queremos cambiar. Mi Jesús está vivo, Él está vivo y Él sigue actuando en nuestros corazones. Dile, Señor, yo quiero en este momento venir ante tu presencia, reconociendo mi falta, reconociendo mi dolor, reconociendo que he querido siempre hacer las cosas desde mi voluntad, que traigo la herencia de mi papá, que traigo la herencia de mi familia, de mi medio social, que he querido imponerme desde mis criterios, o he dejado simplemente que mi esposa sea la que lleve la dirección de la casa. Le he dejado a mis hijos incluso que lleven el control de la casa, porque no he sabido yo tener esa autoridad. Yo no quiero seguir en ese autoritarismo, quiero morir a mí. Díselo con todo tu corazón al Señor. Dile que tú quieres morir a ti mismo hoy, que quieres encontrarte directamente con Él, y reconoce tu pecado. Reconoce que aún sigues siendo pecador, que no estudias la palabra, que te comprometes a medias frente a la parte espiritual, que hoy dices sí, pero mañana dices no, que tú quieres ser como ese hombre, como ese hijo que dijo no, pero después se convirtió y dijo iré. Sé de decisión, dice Señor, yo quiero ser de influencia para mi familia, pero todavía tengo heridas de mi pasado. Muéstrame qué situaciones no he podido sanar. No dejes que me argumente con ideas de que yo ya estoy sano, porque si todavía en mi casa no reina la armonía y la paz, es porque yo he sido aquella persona que tal vez he hecho que la familia esté en discordia. Quiero ser de influencia, Señor. Quiero marcar diferencia, quiero que me ayudes, por favor, a ser de influencia. Que mis hijos vean tu presencia, pero primero habita en mí. Hoy tomo una decisión importante en mi vida, porque tal vez las decisiones que he tomado han sido más del mundo, porque he querido siempre buscar el dinero para tratar de imponerme, porque he buscado simplemente el poder y el dominio del mundo, la autoridad del mundo, pero no me he dado cuenta que la verdadera autoridad viene en ti, viene de ti. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Gracias, Padre, por ese amor y esa misericordia que tienes para conmigo. Te alabo y te bendigo por siempre. Y por eso reconozco tu poder diciéndote, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dame hoy ese pan nuestro de cada día. Perdona mis ofensas, como estoy aprendiendo a perdonar al que me ofende. No me dejes, por favor, caer en tentación, y líbrame de las acechanzas del enemigo, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el honor y porque tuya es la gloria por siempre, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.